Buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador para cada uno de ustedes. Amén. Vamos a continuar en la carta del apóstol Santiago. Vamos a seguir estudiando esta carta del apóstol Santiago para que revisemos un poquito más la teología de la vida cristiana. Y quisiera leer la porción que corresponde el día de hoy en Santiago 2. Voy a leer la santa palabra del Señor, Santiago 2, a partir del verso 15. Santiago 2, verso 15. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos con tu palabra y también por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, porque tú eres la fuente de toda fe. Gracias te damos, Señor, que a través de tu Espíritu y tu Evangelio nos has hecho ver cuando estábamos ciegos, nos has hecho oír cuando estábamos sordos, y nos has inclinado el corazón de carne que nos has dado cuando teníamos uno de piedra anclado a esta tierra de muerte. En el nombre de Jesús, glorifícate salvando a tu pueblo, glorifícate fortaleciendo la fe de los santos, y Señor, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad esta tarde a través de tu palabra y por tu Espíritu, como lo has ordenado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En 1981 nos dieron nuestra carta de pasantes y nos reconocían ya como médicos en 1981, y una de las cosas que se aprovechó también en la ceremonia es reconocer también los primeros o personas que tuviesen la más que alto grado de calificación. Y de 350 médicos que salimos en esa generación, la número 1 fue una mujer. Y fue sorprendente porque su promedio general estaba por arriba de 9.7 de promedio general de toda la carrera, de los 5 años de libros, y ya habíamos pasado nuestro internado, estábamos en ese momento en nuestro servicio social, son 7 años, ya saben ustedes, la carrera de medicina. Pero el punto que voy es que esta mujer, que estudió toda la carrera y que tuvo el título profesional como doctora, confirmando que era una doctora, no duró más de 2 años como doctora. No duró más de 2 años como doctora y nunca ejerció la medicina.
después de esos 2 años, o año y medio fue, ni siquiera llegó a 2 años, y bueno. Pero el punto que voy aquí es cómo puede una persona estar seguro que es o que está en aquello que piensa que es hecho para eso. El día de hoy, obviamente, lo veo muy seguido en el consultorio también con padres que se sienten defraudados cuando su hijo ya lleva 3 carreras en 3 diferentes semestres, o algunos pasan 1 año en una carrera, otro año en otra carrera, y luego dijeron que no es esto para lo que fui hecho. Pero el muchacho, la muchacha, entraron con esa confianza que eso era aquello, era para lo que fueron hechos. Mis amados hermanos, el detalle que nos muestra la palabra de Dios en este texto es la fe verdadera. Yo recuerdo que como de los 6 años de edad dije que iba a ser médico, y nunca no estuve viendo ninguna otra posibilidad, posiblemente porque era muy enfermizo y posiblemente porque un tío hermano de mi madre era mi médico. Entonces, posiblemente por ahí era la cosa. No puedo decir a qué fue lo que originó que empezara yo desde los 6 años a decir voy a ser médico y nunca cambiar. Lo que sí sé es que Dios me hizo para ser un médico. Hasta la fecha estoy sirviendo cuerpos humanos por medio de la medicina. Pero el punto es esto, el punto es la gente en estos momentos de la historia puede decir tener fe. De hecho, la fe tiene tantos ángulos, pero Santiago, en esta postura y en esta sección particularmente, es como que quiere como agarrar, como una persona que te dice, ¿qué no entiendes? Te agarra de los hombros y te sacude y te dice, ¿qué no entiendes? ¿No quedó claro lo que te dije? Esto es fe. Y a veces necesitamos detenernos en nuestro camino como creyentes, como hijos de Dios por medio de la fe, para poder examinar nuestra fe. ¿Cuánto hubiese evitado esta doctora que no era doctora? 7 años que simplemente estuvo metida en un mundo, en una ciencia que realmente no tenía nada que ver con ella. Y así como no solamente esta doctora, recuerdo que estábamos en el internado y una compañera me dijo, no soporto esto. Y estábamos en internado, ya habían pasado los 5 años, y también yo la animé, conocí a la familia y hablamos, o yo la ayudé a ir como amigo con otras compañeras también, y hablamos con los padres. Y gracias a Dios esta buena amiga, en ese momento los padres la apoyaron y estudió después administración de empresas, fue gerente de la Coca-Cola y bueno, hizo su carrera profesional en otra área, si se fijan, muy diferente a la medicina. Pero hay gente que, repito, hay gente que cree que tiene fe. La gente tiene fe normalmente para salir de su casa y pensar que va a regresar a casa viva. Eso ya es fe. Tener fe es pensar que vas a amanecer cuando en realidad no estás seguro ni siquiera si vas a amanecer. Ya eso es una fe. Pero Santiago aquí particularmente nos hace que, repito, nos detengamos y veamos realmente a qué se refiere con la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? Y ahí lo que estamos viendo en el versículo 15 al 17 es que Santiago habla de la fe en sí misma y dice en el versículo 15 al 17 sobre la fe en sí misma, el versículo 18 la fe y su fruto, el versículo 19 y 20 la fe estéril, y el versículo 15 nos dice Santiago, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario. Ahora, vean la situación ficticia, la posibilidad de que haya un hermano
hermana. No está diciendo que se te presenta alguien que viene poniendo cara de que no tiene nada y viene como, que sabemos que eso lo vivimos continuamente en las calles, en nuestra casa, en el trabajo, gente que su trabajo es sacar dinero, no importa cómo, con falsedades, hipocresías, mentiras, de que tengo a mi mamá postrada en el hospital y necesita tal cosa. No, estamos hablando hermanos. Dice aquí, si tienes un hermano en la fe, o sea, sabes que tú sabes y has visto, has tenido el testimonio de la fe verdadera en ese hermano, hermana. Y si tienes un hermano o una hermana que no tiene ropa y que carece del sustento diario, o sea, te toca saber del caso de este hermano o de esta hermana. Dice, y uno de ustedes les dice a estos, ¿sí? A esta familia: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve decirles tengan paz? ¿De qué sirve decirles que Dios les bendiga? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve nuestra actitud religiosa, pero no nuestra vida religiosa? La vida religiosa y la actitud religiosa son cosas muy diferentes. La actitud religiosa es muy común. La vida religiosa es algo del corazón y es la obra de Cristo en el creyente. Y lo que vemos ahí por ejemplo, acompáñenme a Juan 15, por favor, versículo 16. Juan 15, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de Él y su relación con todo creyente. En Juan capítulo 15, versículo 16, nos dice el Señor: ustedes no me escogieron a mí. Nuestro Señor Jesús lo está hablando a sus discípulos, a sus apóstoles. Ustedes no me escogieron a mí. Es exactamente lo mismo que nos dice el día de hoy el Espíritu de Dios a nosotros. Nosotros no escogimos a Jesús, no lo escogimos. Él nos eligió a nosotros, Él nos llamó a nosotros, Él nos concedió a nosotros la fe. Dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Pero vean cómo lo dice: los escogí y los designé para que vayan y den fruto, para que vayan y den fruto. Entonces, no solamente nos elige, y obviamente podemos hacer un examen de todo el tema de la gracia irresistible, y podemos también hablar de esas doctrinas de la gracia, como es la elección incondicional. O sea, que no fue una condición que teníamos en nosotros mismos para que el Señor nos llamara a Él, no, simplemente gracia. Él eligió pecadores, muertos en sus delitos y pecados, para traernos a Él y darnos vida. Y lo hizo obviamente por el puro afecto de su voluntad. Por eso, quitemos de idea cualquier posibilidad de pensar que nos eligió por algo bueno que haya visto en nosotros. Eso es una mentira del vil infierno. Si quieren anotar por ahí alguna cita, en Efesios capítulo 1, versículos 5, 7 y 9, dice claramente la palabra de Dios que Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad, que fue el libre afecto de su voluntad. En Efesios 1. Ahora, nos sigue diciendo aquí el Señor Jesús: no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Para que vayan y den fruto. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Ok, nos llama, nos hace ver que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Tú y yo estábamos con la idea que realmente estábamos en la tierra, viviendo en la tierra,
y que nuestra vida realmente como meta era lo terrenal. Jamás estuvimos pensando en lo celestial, jamás, jamás. Seamos genuinos, honestos. No estuvimos, obviamente si te enseñaron como a mí, que nos enseñan de niños, te tienes que portar bien para ganarte el cielo y que no vayas al infierno. Si te la creíste, tú te diste cuenta también que fracasaste, porque hacías más mal que bien. Entonces sabías que no era posible, que por obras pudieses llegar al cielo. Ahora, el Señor dice que nos eligió para ir y dar fruto. Y además, no solamente que demos fruto, sino que nuestro fruto permanezca, que nuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. O sea, si nosotros vamos a vivir la fe del Hijo de Dios que está dándonos, la fe del Hijo de Dios que nos trajo a vida, podemos pedir todo lo que necesitemos para que esa fe traiga el fruto que el Señor quiere obtener a través de su vida en nosotros. Veamos ahora en Efesios capítulo 2, por favor. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 nos dice la palabra del Señor en el versículo 8, 9 y 10. Dice el Señor, el apóstol Pablo: por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ahora, ¿cuál fe? Estamos hablando, el tema es la fe. ¿Cuál fe? La fe que nos fue concedida. ¿Y cómo puedo saber que me fue concedida? Porque no fue la fe que te levanta y te lleva al trabajo y te hace pensar que vas a regresar. No fue la fe de que vas al banco pensando en que sí te van a dar el préstamo que quieres o el crédito que quieres y sí te lo van a otorgar. Esa es la fe que tú tienes. No es esa clase de fe, no estamos hablando de esa clase. La fe en sí misma. La fe en sí misma, en realidad, ¿cuánta gente no tiene fe en un montón de barbaridades? Y sin embargo, cuando se cumplen sus expectativas, fue mi fe. Los muy conservadores dicen, fue la suerte. No fue la fe, fue la suerte. Pero hay gente que se atreve a decir, fue mi fe, o sea, porque me lo propuse, lo logré. Ciertamente, esa es la mentalidad del siglo XXI, la fe en sí mismo. Ok, ahora, les digo, ¿cómo sabemos de qué se trata la fe aquí en el reino del Señor? Bueno, recordemos Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces vemos aquí claramente que la fe es resultado de poder oír, y la capacidad de oír el Evangelio, lo del Evangelio. O sea, a menos que a ti o a mí no sea predicado el Evangelio tal cual, sin adornos, sin exageraciones, sin quitarle, sin ponerle, simplemente Cristo murió por pecadores, para que tengan arrepentimiento de sus pecados, para tener fe en Él, en su vida, su muerte sustitutiva y su resurrección de los muertos y ascensión al trono, para estar intercediendo por nosotros. Ese es el Evangelio. ¿Cuánto tardé? Ni un minuto. ¿Cuántas veces has dado el Evangelio a tus amigos, a tus familiares más queridos? Ese es el Evangelio. No tenemos que ponerle ni quitarle. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Y lo primero que nos muestra es nuestro pecado y su santidad. Y el Evangelio es el que atraviesa nuestros oídos, limpia nuestra conciencia, iluminándola, y nos hace ver realmente que somos llamados a ser suyos. Esa es la fe salvífica. No es la fe en cuanto que si voy a obtener clientes hoy en mi negocio, no es la fe respecto a lo que el viaje que voy a hacer dentro de un mes y como quiera compro los boletos sin saber si voy a estar vivo. No estamos hablando de esa fe.
En este mundo, en el siglo XXI, ¿cuánta gente tiene fe que se enciende un incienso y se pone a hacer ciertas marihuanadas y todo, con el incienso todo mareado? A lo mejor le salen las cosas para hacer cuestiones muy espirituales. ¿Cuánta gente hace un montón de cosas que ni siquiera sabe que está metiéndose en terrenos del mismo infierno, del mismo Satanás, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia? Pero sin embargo, ahora estamos hablando de la fe genuina, de la fe de los hijos de Dios. Volvamos a nuestro texto en Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que les fue concedida por medio del Evangelio, que es Cristo Jesús, aplicándolo y trayéndolos a arrepentimiento en Él. Y esta fe y esta gracia no es algo de ustedes. Esta fe con la gracia no es algo de ustedes, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Porque esta salvación, por medio de esta gracia por la que han sido salvados por medio de la fe, no es por obras, dice el versículo 9. La salvación jamás será por obras, nunca por obras. No es por obras, ¿por qué? Porque si fuese por obras nos gloriaríamos, nos jactaríamos, nos enorgulleceríamos, nos ensoberbeceríamos, porque lo logré. Soy cristiano porque yo lo decidí, yo tuve la fe, yo agarré el nombre de Jesús, yo me aferré. Mis amados, eso lo pudiste haber oído en algún otro lado, pero es una mentira del mismo infierno. Porque los hijos de Dios son engendrados por Dios. En Juan 1:13 lo dice claramente, que no es la salvación por voluntad humana. Juan 1:13 dice claramente que es voluntad de Dios. Por voluntad de Dios, por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, el Señor engendra hijos e hijas. No es por obras, para que nadie se gloríe. Jamás la salvación es por obras. Versículo 10. Ahora, ese es el versículo que quería llegar, que es el que está acorde a lo que estamos viendo en Santiago. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en la vida de Cristo, creados en la muerte de Cristo, donde nacemos nosotros, creados en la resurrección de Cristo, creados en su intercesión, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. ¿Qué es lo que vimos ahí ya en Juan 15? Para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Amados hermanos, es el Señor manifestando su gracia a través de nuestras vidas, con muchos más, trayendo a conocer su gloria, pero también su gracia obrando en nosotros y a través de nosotros en diferentes circunstancias, para que Él sea glorificado siempre, para que Él sea glorificado, no solamente conocido, sino obviamente el mundo alabe y agradezca a Dios por la vida de Dios en ti y en mí. Mis amados, cuando la gente da gracias a Dios por tu vida, fíjate lo que dije, cuando la gente da gracias a Dios por tu vida, cuando la gente te dice, no sabes cuánto me impacta tu vida, no sabes cuánto te reconozco, y en ese momento tú lo callas a la persona y le dices, gracias a Dios que puedo servirte, gracias a Dios que fui útil. Tú te quitas la gloria, porque no tenemos ninguna gloria, no merecemos nada. Si algo merecemos es el infierno, si algo merecemos es el castigo de nuestra maldad. Sin embargo, Cristo estuvo colgado en la cruz para recibir el castigo de nuestra paz con Dios. Y eso nos goza. Y el poder ser instrumentos útiles para su reino, para que su nombre realmente sea exaltado, eso es suficiente para nosotros. Sí, nos gozamos en ser instrumentos suyos, que traiga fruto que permanezca. Y aquí dice, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo. Se fijan, no tiene que ver contigo y conmigo, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis amados, si es un hermano o una hermana en la fe y tú sabes bien que está mal económicamente, si se le sale decírtelo sin querer decírtelo, si alguien más te lo dice, tú vas a responder de una manera que no te va a pesar. Quieres, en realidad, sabes bien que heredaste bendición para hacer bendición a los demás. Sabes bien que esa es tu familia eterna. No puedes decir que sacaste un préstamo del banco, te enganchaste para tu hermano, tu hermana inconversa, tu pariente inconverso, de tanto dinero, y este hermano no puedes en realidad bendecirle. Por favor, es una incongruencia, no tiene nada que ver con la fe verdadera. O sea, seamos reales, seamos genuinos. Y es, repito, lo que está haciendo Santiago cuando quiere sacudirnos y cuando quiere sacudir por medio de esta carta. Volvamos a nuestro texto en Santiago. En Santiago dice, ¿cómo puedes decirle nada más a tu hermano, vete en paz, caliéntense, sáciense y no les das lo necesario para su cuerpo? ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve esa fe? ¿De qué sirve lo que le dices? ¿Sí? Y por eso dice Santiago 2:17, así también la fe por sí misma. La fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Mis amados, repito, la fe en sí misma es la que te pueden decir los ejemplos que ya te di. El que gana un campeonato, el que sabe que iba a anotar un buen número de goles, el que obtiene un buen puesto en el trabajo, y no es cristiano, no le puede dar gracias a Dios de corazón. Podrá hacerlo de la boca para afuera porque está acostumbrado, ya que su abuelita le enseñó a dar gracias a Dios en todo. Pero sabe bien en el fondo de su corazón que fue su fe, que fue su esfuerzo, que fue lo preparado que estaba, que fue, o como dirían otros, la suerte que tiene. La suerte que tiene. Mis amados, simplemente que no sea el nombre del Señor blasfemado por causa de nosotros, que no sea ridiculizado el nombre de Cristo. Simplemente nuestra fe tiene que tener un fruto y tiene que tener una manifestación. ¿Sí? Cuidado, porque la fe en sí misma realmente como valor, repito, ¿cuánta gente el día de hoy tiene fe en tantas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús muriendo por pecadores? Y eso es el tema que a nosotros nos corresponde estudiar y darnos cuenta que de pronto nuestro corazón anclado a las cosas terrenales, y en este caso particular está hablando de codicia, ¿sí? Cuando un hombre está simplemente atesorando todo y los ve y no hace nada. Cuidado, mis amados, Dios nos guarde. Y repito, ese es nada más el ejemplo. Podemos cambiar ese ejemplo de la ropa. Podemos ver a un hermano que está diciendo y se acerca a ti y te dice, un hermano verdadero, fíjate que tengo un conflicto grandísimo con mi jefe y estoy a punto de ser despedido. Y mi amado hermano, si al menos no estás orando por él y a la semana que entra o a los 15 días le dices, está orando por ti, o sea, ¿de qué sirvió entonces que te pusiera esa carga? Porque las cargas no son dadas para llevarlas los unos de los otros. Entonces, no es así. O sea, la fe genuina tiene un resultado. En la mañana puse el ejemplo que tuve 2 días terribles esta semana en donde estaba realmente teniendo un ataque directo del infierno y estuve luchando mucho en oración y todo y tratando de discernir, porque para mí todo esto me obstaculizaba el poder oír con claridad lo que he de entregar, tratando de hacerlo con fidelidad al texto y con claridad para que nos quede a todos claros como discípulos del Señor. Entonces, yo estaba rogando, Señor, es que soy un vaso tuyo, soy un instrumento, por favor, no quiero tener toda la maraña que se me quiere meter en la mente. Y les decía yo que yo recurrí a Albert y le dije, por favor, ora por mí. Y no es la primera vez, en otras situaciones, todos necesitamos de participar
con los hermanos en la fe, porque no somos dioses, somos hijos del Dios Altísimo, pero nos necesitamos, somos un cuerpo. Bendito sea el Señor, que la paz llegó viernes, sábado, todo, y gracias a Dios que el Señor me libró de esta situación. Les digo que era una cosa fuera de lo habitual, pero repito, eso es fe. O sea, repito, quita el ejemplo de lo material, de darle a la gente. No, hay muchos ejemplos que podemos dar, como ese que acabo de poner también. Cuando tú realmente ves en tu hermano, ver a tu hermano pecar y no decirle es otra cosa. O sea, ¿cómo le vas a dejar a tu hermano pecar y tú, por conservar la relación con tu hermano o tu hermana, no le dices realmente que está mal lo que está haciendo y que está ofendiendo el nombre del Señor? Mis amados, es lo mismo. Volvemos al ejemplo, al dado, ¿qué es eso? Una fe en sí misma no vale nada. Tiene que tener una obra, y la obra es rogar y exhortar y amonestar y reprender, y todo lo que dice la palabra que debemos de hacer unos con otros en amor, y considerándonos obviamente a cada uno de nosotros. Necesitamos, repito, que nuestra fe sea manifiesta con hechos, resultados de esa misma fe, que no sea nada más la fe en sí misma, no. Por eso el énfasis que hace aquí en esta porción son con claridad en un ejemplo como estos hermanos, sin tener cubiertas sus necesidades elementales. Ahora, dice el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe. Santiago 2:18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno dirá, ok, está bien, como si fuese una guerra, ¿verdad? El asunto de la fe. Tú tienes fe, yo tengo obras. A ver, vamos a ver de qué cuero salen más correas. O sea, mis amados, ya vimos que la fe necesita obligadamente tener un fruto, tener un resultado. Ya vimos también que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados no por buenas obras, sino para buenas obras. Y fuimos llamados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero por medio de la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo elemental. De ahí nacimos nosotros, espiritualmente hablando. De ahí, de la fe que el Hijo de Dios nos dio. Mis amados, vean conmigo por favor en Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 32. Hebreos 10, verso 32. Hebreos 10, 32 dice, recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque si tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. El escritor de Hebreos está escribiéndoles a aquellos que son perseguidos por causa de la fe. Aquellos que les quitan todos, aquellos que los meten en la cárcel, en aquel tiempo, sí, todo esto. Y fíjense nada más cómo dice que tuvieron gozo aún en medio de la burla, de la aflicción, del encarcelamiento y todo esto. Y lo que dice aquí, sabiendo que ustedes mismos tienen una mejor y más duradera posesión. Te digo una cosa, amado hermano, en tanto que tú atesores más a Jesucristo, en tanto que tú tengas un mayor conocimiento de la gracia de Dios y que
tú puedas ver más tu necesidad del poder que en Cristo Jesús nos da a través de su gracia, en tanto que tú lo veas más grande a Él y menos a ti. Te digo una cosa, vas a poder vivir realmente en la fe del Hijo de Dios con mayor facilidad. No importando cuál sea la situación, lo más adversa que pueda ser. Porque tú sabes bien de qué se trata esto. Sabes bien que nuestro Señor Jesucristo prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Sabes bien de qué se trata esto, de menguar a nosotros mismos para que sea Cristo el que sea visto en la vida de cada uno de nosotros. Y eso fortalece nuestra fe. Porque si nosotros fundamos todo lo que derive de fruto de nuestra fe en Cristo y en el sacrificio de Cristo por nosotros y en la vida de Cristo que resucitó y en el Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, nosotros vamos a recibir todo por fe y vamos a dar todo lo que tengamos que dar también por fe en cuanto a la gracia nos ha sido dada. Versículo 36, versículo 35 dice: por tanto, no desechen su ¿qué? No desechen su confianza. ¿De qué estamos hablando? Confianza. ¿Qué es confianza? Con fe. La confianza son dos palabras, es confiar, es tener una fe en algo o en alguien. Eso es confianza. Tú confías en alguien, quiere decir que tu fe está descansando en esta persona cuando tenemos confianza. Y estamos hablando, obviamente, mi fe está puesta en que ustedes son hermanos míos por Cristo. O sea, yo no tengo ningún problema en creer que lo que desde los lunes en la mañana que empiezo a buscar del Señor para que el Señor resplandezca con su palabra sobre mí, para poder venir y hacer esto el domingo que me corresponde hacerlo en el servicio del reino. O sea, yo sé que estoy haciéndolo para edificación del reino de Dios, porque el reino de Dios está siendo formado en mí también. No desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Gran recompensa. El que la congregación haya nacido en febrero del 2007 y que permanezca hasta el día de hoy, y que no fuimos los 6, 8 personas que estábamos el día que empezamos, sino los que somos el día de hoy. ¿Saben una cosa? Es simplemente obra de la gracia del Señor y del Espíritu del Señor. No tiene nada que ver conmigo, pero el Señor es Rey en su reino, en el corazón de sus hijos. Y no se necesita, díganme una cosa, ¿no se asombran de encontrar un letrerote ahí? Allá ¿cuántos letreros han visto de Amistad Reformada de Tampico? Así, ya. Afuera, ¿cuántos? No hay ninguno. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas espectaculares se ponen? ¿No han visto espectaculares de el pastor con su esposa acá? Y todos hemos visto esos espectaculares aquí en la ciudad. Lo más espectacular es ver a Jesucristo en la cruz. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo por la palabra de verdad. No hay otra manera. El reino de los cielos es algo totalmente invisible a nuestros ojos, pero visible y poderoso para poder sacar un alma de la muerte y traerlo a vida, para traerlo a una firme esperanza en un futuro eterno, y para que el diablo y todos los infiernos tiemblen aquí, porque los hijos de Dios estamos aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y somos embajadores suyos. Y eso depende de nuestra fe que Dios nos ha concedido. Usemos nuestra fe correctamente, repito. Y aquí dice, no desechen su confianza, lo cual tiene gran recompensa. Versículo 35, estamos en Hebreos 10, 35. Gran recompensa. Ahora, ¿tú esperas recompensa? Yo sí espero mucho fruto de la palabra de Dios. Yo me preparo, yo me humillo, yo busco el rostro del Señor sabiendo que Él tiene todavía mucho pueblo al cual traer a Él y además edificar la fe de los santos y transformar sus vidas por su poder, por su gracia, por su palabra, por su espíritu. Y va a ser para su gloria siempre, donde quiera que estemos. Entonces, ciertamente, sí, gran recompensa, sí, para el reino del Señor. Versículo 36. Porque tienen necesidad de paciencia
para cuando hayan hecho la voluntad de Dios, cuando ustedes hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿No se imaginan el número de veces que mi chula me decía, pero ¿para qué sigues? A veces predicaba a una sola persona, profetas menores, me acuerdo, ya lo he comentado, pero una vez estaba Claudia nada más sentada ahí, mi chula, y predicando profetas menores. Y dice mi chula como se le dice, ¿para qué sigues esto? Iglesias hay por todos lados. O sea, yo le dije, el Señor empieza una obra, el Señor la tiene que desaparecer. Yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. Entonces, es simplemente, ustedes, versículo 36, Hebreos 10, 36, tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Versículo 37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Los que tienen fe para la preservación del alma. Eso, mis amados hermanos, es la carrera de la fe. Eso. Y entonces sí, el capítulo 11 tiene sentido totalmente. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una pausa en el versículo 1 de capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la fe que ha estado hablando ya. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 continúa con el tema, porque por ella, o sea, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Cuántos hemos creído esto? Que Dios de la nada trajo todo lo que conocemos. Es por fe. Por fe lo entendemos así dice, por fe lo entendemos. Alguien de otra ciudad me cuestionó, pastor, ¿qué opina usted respecto al Génesis 1? ¿Fueron días de 1000 años o fueron días de 24 horas? Y yo le contesté, si yo creo en un Dios que me salvó, Dios puede hacer un día hasta en un segundo si quiere. Es el Todopoderoso, por favor, pero Él dice que son de 24 horas. El día y la noche mencionó Él y eso lo tenemos entendido nosotros como 24 horas. Entonces, que no es cierto que de repente aparecieron los animales y que aparecieron. ¿Por qué no? Dime una cosa, ¿cuánto tardaste en nacer de nuevo? Y el Señor te hizo nacer de nuevo cuando menos te lo esperabas. Podías tener conocimiento de Biblia, podías tener conocimiento de iglesia, podías tener conocimiento religioso, pero el Señor te hizo nacer de nuevo cuando Él lo quiso. Y usó su palabra, usó el Evangelio y usó su Espíritu Santo. O sea, eso es un acto sobrenatural. Y entonces la fe verdadera nos es dada. No es la fe en el pastor, no es la fe en la iglesia, no es la fe en nadie, sino en el Señor Todopoderoso, que sigue haciendo la obra y que sigue acrecentando su reino. Mis amados, dice aquí, por fe entendemos, versículo 3, ahora verso 4, empieza la lista. Por fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Qué vemos ahí? El fruto de la fe. O sea, Dios le concedió fe. ¿A quién? A Abel. Dios le hizo ver a Abel que debía adorarle con lo mejor de su cosecha, con lo mejor, con el más gordo de sus carneros. Las cosechas eran de Caín. Sí, o sea, Dios puso en él esto. Fue la fe que Dios puso en él. ¿Y qué hizo? Le dio lo mejor de sus animales. Lo entregó en sacrificio. Pero fue por fe. O sea, por fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó, ¿qué dice? Versículo 4, estamos en Hebreos 4, 11, 4. Por lo cual, por esa fe, alcanzó el testimonio de que era justo. Alcanzó el testimonio que era justo. Ahora,
cualquiera de la iglesia católica romana te va a decir, ¿ves? Ahí tienes. La fe tiene que ser, las obras son las que te justifican. Perdón, totalmente al revésada está la interpretación, porque dice aquí que alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Qué está diciendo? Que dio testimonio con su acto de que era un hombre que había recibido la justicia de Dios. O sea, primero fue la justicia de Dios y la gracia de Dios para que él pudiera actuar. Entonces dio testimonio de que era un justo. Tú y yo, a los ojos de Dios, ¿cómo somos vistos? ¿Como justos o injustos? Tú y yo somos vistos como justos delante de Dios, porque el justo murió por los injustos para hacernos justos. Romanos 5.1 lo hemos dicho mucho y lo hemos leído mucho. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en Cristo Jesús encontramos la perfecta justicia, inalcanzable por el hombre, pero totalmente otorgada por gracia. Y el Señor, junto con esa gracia, ya lo vimos en Efesios 2.8, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es algo de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Volvemos al punto. Por cuanto tenemos el testimonio de esa justicia, es por los frutos, por los resultados que da nuestra vida, como en este caso Abel, dando testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque Dios lo trasladó. Porque antes de trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Recibió el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo recibió? Aquí dice, antes de ser trasladado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo recibió? Por fe. Mis amados, tú y yo podemos dar testimonio de que hemos agradado a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en el Hijo de Dios. O sea, tú y yo, en haber creído, aceptado, venido a arrepentimiento, a confesión de nuestros pecados, mostramos que le estamos agradando a Dios por lo que Él espera del Evangelio de Cristo, que es arrepentimiento y fe. Cuando a ti el Señor te llama a confesar tus pecados, es el inicio de un genuino arrepentimiento. Pero si no hay confesión, tú no reconoces tus pecados, tampoco puedes tener arrepentimiento. La confesión es lo primero que lleva, es el inicio de un arrepentimiento. No es que sea el arrepentimiento, pero la gracia de Dios viene cuando eres humillado, cuando tú aceptas lo que a nadie le gusta aceptar. Soy yo, no le estoy echando la culpa a Eva, no le estoy echando la culpa a la serpiente, no le estoy echando la culpa al pastor, no le estoy echando la culpa al esposo o a la esposa, no, soy yo. Yo soy responsable de todos mis fracasos. Mi Señor me ha perdonado, mi Señor me restaurará, mi Señor levantará, y si no, bendito sea mi Señor y Salvador. O sea, es la fe la que confiesa también. Por fe Enoc fue llevado, dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, pudiera cualquiera interpretar, decir, ¿te fijas? Si agradas a Dios, eres arrebatado. Es una vacilada eso, por favor. O sea, estamos interpretando totalmente, torciendo los pasajes. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Ahora, esto ya lo estamos diciendo en base a ¿qué? En base a Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, y la capacidad de oír la da la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, solo por fe. Solo eso es lo que produce fe. Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Versículo 7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa,
por la cual, por esa fe y esa preparación de esa arca, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. La justicia que es según la fe. Entonces, ¿qué fue primero en Noé? La justicia que es por la fe. Y esa fe produjo un fruto. ¿Cuál fue el fruto que produjo, en la vida de Noé? La edificación de un arca, para que otros fueran salvos. O sea, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido, que somos todos nosotros. Gracias a Dios que lo ha hecho. Y gracias a Dios que sigue salvando y sigue llamando. ¿Por qué estamos nosotros tratando de que en las casas seamos edificados, sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y en las casas llevemos amigos, amigas, familiares, para que estén en un entorno menos religioso y puedan realmente simplemente ser expuestos a la palabra de Dios? Repito, nuestra fe debe traer mucho fruto. Se fijan aquí, todos los casos, podemos seguir con toda la lista de Hebreos y todo es así, exactamente así. No es como te la habían pintado, no es que tu fe produce, no es cierto, eso fue una vacilada del humanismo que se ha metido a reinar en la iglesia, tristemente. Ok, volvamos a nuestro texto, por favor, en Santiago 19, quiero que vean conmigo, por favor, Santiago 2:19, dice Santiago, ok, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, está bien haces bien en creer que Dios es uno. A ver, también los demonios creen que Dios es uno, ellos tiemblan ante el nombre de Dios. O sea, lo que quiere, Santiago se pone medio irónico y te pone a decir, ok, tú eres igual que los demonios, pero no tiemblas, no tienes temor. Y los demonios sí tienen temor. Están manifestando realmente que creen en Dios. Ellos tiemblan. Versículo 20, pero, y hace una pregunta, repito, que atraviesa así directamente al religioso o la religiosa. ¿Estás dispuesto a admitir hombre vano? Se fija cómo habla directamente Santiago. Vano. ¿Qué es un hombre vano? Un hombre vano es un hombre inútil. No es el hermano y la hermana de los que empezó hablando Santiago. Está hablando de un hombre vano. Inútil totalmente. ¿Estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces pone por un lado la vanidad del hombre ante la fe estéril. Mis amados hermanos, podemos haber sido vanos en nuestra fe, podemos haber fallado, podemos haber pecado contra Dios. En muchos tiempos donde estábamos probados en nuestra fe para que diéramos testimonio de nuestra fe. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad si aceptamos y confesamos nuestro pecado. Y eso es lo que Santiago quiere confrontarnos. El Señor quiere que nos demos cuenta que como cristianos no se trata de ser cristianos los domingos en la iglesia, se trata de ser 24/7 el reino de Jesucristo por el Espíritu de Jesucristo y su palabra en nuestras vidas. Y tiene que haber un fruto, tiene que haber un testimonio de esa justicia que tenemos en Cristo. Y repito, amados hermanos, tenemos que cuidarnos porque si no somos promotores del reino, somos estorbos para el reino de Dios. Tan es así que aquí lo que dice Santiago le dice, hombre vano, si no tienes obras que realmente sellan y confirman la fe que te ha sido dada, tu fe es estéril. Quiero terminar nada más recordándonos lo que dice Ezequiel 14. Y quiero leer un versículo de Ezequiel 14, por favor. Ezequiel 14. Ezequiel 14, el 4 y 5. El Señor le dice a Ezequiel, su profeta, su siervo,
Háblales y diles así. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Así dice el Señor Dios. Verso 4. Cualquier hombre de la casa de Israel que levante sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Yo el Señor le responderé de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Mis amados hermanos, tanta falsa palabra, falsa doctrina, falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores se han levantado en estos tiempos para alimentar la carne de muchos que realmente son ovejas reales, que realmente son hijos de Dios, pero que sin embargo van así por el camino en la fe, van bandeando, van y se salen y el Señor los corrige, pero ellos están confiando que realmente la promesa que les dio el pastor, la promesa que les dio el profeta, aquello que les dijo, realmente sucedió. Y aquí vemos que así es. Dice, cuando lleguen el pueblo de Dios a pedirle a los ídolos de su corazón, el Señor les va a dar lo que quieren. Así dice, cuando venga la profeta, yo les responderé entonces, ¿de acuerdo a qué? A la multitud de sus ídolos. Les voy a responder de acuerdo a la multitud de sus ídolos. ¿Cuál es la finalidad? Lo dice el versículo 5. A fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. O sea, en esto iba a traer tropiezo sobre el pueblo de Dios. Y el tropiezo iba a traer desgracias. Desgracia, le quitaba la gracia. Iba a traer dolor, iba a traer sufrimiento, iba a traer humillación. Y entonces viene el llamado muy fuerte en el siguiente versículo. Por tanto, dile así a la casa de Israel. Así dice el Señor. Arrepiéntanse y apártense de sus ídolos. De todas sus abominaciones, aparten sus rostros. Ok, ese es el llamado. Ese es el llamado que le hace el profeta. Una vez que les dio lo que querían, arrepiéntanse y quiten sus rostros de sus ídolos. Vuélvanlos al Señor. Y eso implica arrepentimiento. Arrepentimiento es el llamado que nos da el Señor. Cuando Santiago está confrontando a este nivel, cuando está diciendo hombre vano, ¿no te das cuenta que es una fe estéril, es una fe muerta la que tienes? Porque ya te demostré cómo creen los demonios. Mis amados, obvio, solo el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Solo el Señor conoce también qué hemos hecho con la fe que nos ha sido dada o qué hemos dejado de hacer. Solo el Señor conoce también si tenemos ídolos en nuestro corazón y hemos estado buscando realmente nuestros propios caminos y el Señor aún nos ha dado conforme a nuestros propios ídolos. Pero sabemos que eso no nos trae plenitud porque nos encontramos vacíos, nos encontramos viviendo una vida miserable como cristianos. Y eso no es posible, por favor. Para eso vino Cristo, para salvarnos, y para eso vino Cristo, para traernos en el gozo de nuestra salvación todos los días de nuestra vida, por medio de la fe en Él, por medio de la guianza de su Espíritu y por la plenitud de su palabra. Mis amados hermanos, que el Señor ilumine con su palabra nuestro entendimiento y que nos haga ver que una fe que no va derivada de obras implica que hay un Salvador, pero que no es el Señor. Aceptar que Cristo es mi Salvador implica que estoy sujeto a que se haga su voluntad y no la mía. Cuidemos mucho esto, mis amados, y hagamos lo que el Señor manda, aun cuando pareciera que no es a nuestros ojos algo cómodo o agradable, como en el ejemplo que dio Santiago. ¿Cómo los dejas ir sin darles nada cuando no tienen nada? Que el Señor nos ayude.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por la fe genuina que nos has dado en Cristo Jesús para poder buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos son dadas por añadidura. Señor nuestro Dios, por favor, perdónanos, Señor, si hemos estado buscando nuestros propios caminos, si hemos estado levantando ídolos en nuestro corazón, que es una fábrica de ídolos, y hemos ido tras sueños totalmente nuestros y no tu perfecto proyecto eterno. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir en el reino de los cielos por medio de Cristo, tu Santo Espíritu y tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a traer mucho fruto que glorifique tu nombre en nuestra vida diaria, Señor, y en nuestra vida de iglesia también. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, que nos das la oportunidad de ver, Señor, más allá de lo que nuestros ojos quieren ver, solo lo que por el Espíritu podemos ver, con el testimonio de Cristo a nosotros. En el nombre de Jesús, salva a tu pueblo, Señor. Trae a aquellos, Señor, que aún no han venido a ti. Muéstrales que necesitan un Salvador porque están bajo el peso de tu ira y de tu justicia. Y gracias por Cristo, porque Cristo viene el día de hoy y sigue salvando y sigue llamando para mostrar tu misericordia, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió al trono de Dios, a la diestra del Padre, y sigue haciendo la obra. Que el Señor sea exaltado siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados.